Doctor Gorosito, buenos días. Buen día. Queríamos charlar contigo, doctor, por el tema de las reformas que se pretenden hacer en cuanto al Código Civil y el Código Penal. Básicamente la ley de protección de animales y la baja de imputabilidad en cuanto a los delitos. Bueno, a ver, mi respuesta es la respuesta de cualquier persona que usted pueda entrevistar. Los intentos de reforma son gigantescos, conocidos como ley ómnibus y como decreto, remitidos por el Ejecutivo de la Nación al Congreso. Abarcan modificaciones en cuantiosas normas que hoy rigen la vida de los argentinos en este país. Los otros días escuchaba al presidente de la Cámara de Diputados plantear que aproximadamente eran 980 artículos los que se modificarían en compendios de 640 normas. Usted imagínese que en cuanto a la materia civil que me plantea, las reformas más destacables serían la posibilidad de un divorcio administrativo, de un proceso sucesorio a través de la figura de un escribano público. En cuanto a lo laboral, desnudar todo el bagaje de normas y de rubros que un empleado puede tener derecho a pedir, la creación de un fondo indemnizatorio. O sea que son cuantiosas las reformas. Evidentemente yo no le hago un discurso ni a favor ni en contra de las reformas. Siempre digo que la ley es una foto de la realidad social de un determinado tiempo, que lógicamente cuando ese tiempo pasa debe ser revisada. Pero vivimos en un sistema democrático, republicano, tenemos división de poderes. Creo que es prudente que todas esas reformas pasen por los estamentos y por los organismos que prevé la Constitución de la Nación, en un tiempo propio, en un tiempo que sea prudencial para un análisis correcto. La baja de la edad de imputabilidad me parece que amerita al menos una reunión, un trabajo, un análisis de juristas, de sociólogos que interpreten la realidad social y que nos dé la respuesta por qué un niño o un adolescente llega a delinquir. Creo que el análisis es mucho más profundo que bajar la ley, porque sabe la edad de imputabilidad, porque sabe qué va a pasar si actuamos abruptamente como país. Vamos a llenar de niños las cárceles. Ya las cárceles, por ejemplo, una cárcel que está muy cerca, un complejo penitenciario de la ciudad de Anfunes, que es Cruz del Eje, tiene una superpoblación de personas que en condición de procesado y otros en condición de condenado. Entonces eso tampoco es una solución. Amontonamos personas en una cárcel, incluso vamos a incrementar ese número de personas con una franja etaria de niños. Usted imagínese niños conviviendo con personas que tienen condena por diferentes delitos. Creo yo que esto obedece a un razonamiento que debe ser más trabajado, más pensado, más debatido, sin que los plazos se extiendan. Pero tampoco podemos, en una decisión de un abrir y cerrar de ojos, con una inflación como la que hoy vivimos los argentinos, o justificando ese índice de inflación que es responsabilidad estrictamente de la casta política, indistintamente de los partidos políticos. Los que nos han gobernado son políticos. Bueno, esa gente es la responsable del índice inflacionario que tenemos, no lo es el pueblo. Y las leyes que se intentan modificar no tienen ningún vínculo con el índice inflacionario. Usted mencionó la reforma de protección de ley de animales. Hace 3 años que en la Cámara de Diputados hay un proyecto de ley que se llama Ley de Sintientes. Se denomina de esa manera
porque el nuevo paradigma de derechos respecto a los animales abraza una teoría de que el animal que siente dolor, que siente angustia, que siente temor y que puede transmitir sentimientos, no le digo como un ser humano, pero personas veterinarios y personas que conocen de la actividad, que son especialistas, han sostenido esto. Yo el proyecto de ley lo he podido leer. La verdad es que es un proyecto interesante, es para darle tratamiento legislativo. La ley Sarmiento es una ley obsoleta, tiene muchísimos años, las condenas que plantean son insignificantes para los tormentos que a veces los seres humanos le infringimos a un animal. Esta ley sintiente tiene su origen en un caso que hubo, que fue de renombre, que se denominó el caso del perro rubio, tal cual, porque era un animal, un can de color clarito, que fue encadenado por su dueño y atado al paragolpe trasero del auto y arrastrado hasta quedar literalmente desollado el animal. Bueno, fue una crueldad, esa es la realidad, esa es la palabra correcta, fue una crueldad. Esa crueldad puede tener como parangón de sanción, una sanción que puede ser un arresto de 15 días o puede ser una multa económica insignificante. Y lo más triste, que los adultos de esta sociedad no nos damos cuenta que tenemos una obligación que trasciende cualquier límite, cualquier barrera, que es la obligación de dar un ejemplo en nuestros hijos, un ejemplo en las generaciones que vienen por detrás nuestro. Y si yo hago una barbarie como esa con un animal, ¿qué espera usted de mis hijos el día de mañana? Entonces, evidentemente, esa ley sí debe ser reformada, porque hoy la ley Sarmiento, con todo respeto al prócer del cual se nutre el nombre, no sirve. Es una norma que ha quedado obsoleta en el tiempo. Esta ley de sintientes puede llegar a ser un gran aporte legislativo. Un gran aporte legislativo, y es cambiarles el estatus jurídico a los animales. Pero con esto se va a abrir otra polémica. La carrera de caballos, las jineteadas, las carreras de perros galgos, y hay organizaciones proteccionistas que tienen sus argumentos y que tienen sus reclamos. Evidentemente vivimos, vuelvo a decirle, en un país en democracia. Creo que es prudente que un mandatario escuche a todos y luego busque el bien común. Doctor, en cuanto a la crueldad contra los animales, usted hace referencia al caso que da nombre a este proyecto de ley, pero ¿qué pasa con la matanza de perros que tuvimos en Dianfunes? Bueno, la matanza, le agradezco que me haga acordar de eso. Yo represento el refugio en lo que fue la tercera matanza. En la primera matanza de animales, que todos conocemos el fallo que dio una cámara de Córdoba, un fallo, la verdad, que fue inconsistente, porque había un funcionario que previo a eso había tenido un proceso judicial en Dianfunes, que había sido condenado en un juicio abreviado y que evidentemente con una nueva condena hubiese perdido mínimamente el beneficio de la libertad. No hace falta que yo dé el nombre, todos lo conocemos, es de conocimiento público esta circunstancia. Ese fallo dejó sabor a nada, el fallo de la Cámara de Córdoba. Y luego hubo dos matanzas más. En la tercera matanza, que hoy el expediente está en la Fiscalía de Instrucción, previo y muy próximo a la elevación a juicio, allí, igual que en las otras matanzas, lo que yo planteé fue que no solo aquí está la matanza de los animales, sembrar albóndigas en la vía pública también es atentar contra la salud pública, porque si esa albóndiga estaba envenenada, lo hubiese ingerido un niño, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De ley Sarmiento o de un homicidio? ¿Se entiende? También es una cuestión a determinar la gradualidad del delito, y esa determinación lógicamente que está reservada al Ministerio Público Fiscal, quien
hará la acusación y quién hace la investigación y quién eleva la pieza acusatoria para el juzgamiento. Pero acá creo que en estas matanzas en Dianfunes, además de la crueldad, además de la ley Sarmiento, y sin duda que nosotros los dianfunenses, sobre la ley Sarmiento y sobre lo que trata el proyecto de ley denominado ley de sintiente, conocemos mucho los dianfunenses. A nadie le escapa que teníamos los containers estos para residuos en el Boulevard Mitre, con 300, 400 animales en estado de putrefacción, muertos por un envenenamiento adrede. Eso no fue un accidente, no fue una muerte de un animal por una enfermedad. Fue una matanza sin ponerse ni siquiera colorado. Doctor, en cuanto al cauce que usted representa al refugio, ¿se puede saber quién es la persona o las personas que fueron imputadas en este caso? Hay dos personas, hay una persona que está imputada, una persona que está investigada. Yo por decoro, por respeto, porque nunca hay que perder ciertos valores que a uno le han enseñado en la casa, es una pregunta que le pido me excuse de contestar. Creo que sí le puede contestar el Ministerio Público. No hay secreto sumario, pero por una cuestión de decoro prefiero reservarme ese nombre. ¿Fecha estimativa de que esto podría elevarse a juicio? Está en condiciones el expediente. Yo entiendo que la Fiscalía tiene muchísimo trabajo, lo entiendo y lo acepto, pero considero que no habría mucho más investigación o prueba que tramitar, entonces presumo yo que en los próximos meses ya esa causa será elevada a la Cámara para el debate oral y público. Doctor, por último, volviendo al tema de la baja de imputabilidad que se pretende hacer en el Código Penal, ¿cuál sería el criterio que manejan hoy en día los jueces para tomar la determinación si un joven o un menor están en condiciones de ser procesados como adultos o no? El criterio es un criterio netamente legal. El que hoy la ley que rige marca cuáles son las edades de imputabilidad y cuáles son las excusas a esas edades de imputación. Por ejemplo, una enfermedad mental o una cuestión muy particular en la persona que lo exceptúe de ser considerado imputable. Pero si no, en líneas generales, la ley plantea cuáles son las edades para ser penalmente responsable. Y eso es lo que buscan desde el Ejecutivo de la Nación con estas reformas que se han planteado a través de una ley ómnibus, que como le digo, más que una ley ómnibus, podríamos llamarle una ley convoy, porque acá no es un solo vagón, sino es una infinidad de temática jurídica planteado en un solo pedido de reforma. Está la baja de imputabilidad, está el tema de derechos de animales, está la defensa de tierras públicas, la disponibilidad de venta de tierras o de riquezas minerales. Creo que el licuado debe ser de un solo sabor, con agua, durazno con agua, por darle un ejemplo que no sé si es muy feliz o no para la nota, pero aquí estamos tratando de hacer un licuado a donde metemos derechos públicos, derechos privados, derechos laborales, derechos sucesorios, baja de imputabilidad. Me parece, vuelvo a decirle, sin ser partidario ni anti ni pro de nadie, pero buscando la conciencia y la eficiencia en estos cambios legislativos, me parece que cada rama del derecho, cada rama jurídica debe ser tramitada, primero que nada en el Congreso, vía proyecto de ley, y luego con comisiones especializadas, buscar magistrados, buscar jurisconsultos, sociólogos, psicólogos, que coadyuven todos a un proyecto que luego se transforme en una buena ley y esmerarse en una buena redacción.
cosa que ni a jueces, ni a fiscales, ni a abogados, ni a justiciables, que son las personas que necesitan el servicio de justicia, nos quede dudas, que todo sea bien claro. Eso creo que sería el sumo de la perfección para una sociedad mejor. Gracias, doctor. Por favor, a usted.